Este primer punto es el despertar, el encendido de la devoción en el pecho, la llamada a ver con transparencia lo que se ha estado haciendo mal y a tomar la decisión consciente de recibir la bendición de Dios desde el inicio, no como algo que se pide tarde, sino como el fundamento con el que se construye todo lo demás. No es casualidad que en la Escritura se hable de empezar el día buscando primero el reino, y que la bendición pura, la que transforma, llega cuando hay una intención clara. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso no es promesa vagamente espiritual, es una estructura real. Alineas tu corazón, tu mente y tu paso con él, desde la mañana, y todo lo demás se recalibra. Hay muchos que se levantan corriendo, como quien se sube a un vehículo sin revisar el motor, sin ajustar espejos, sin tener rumbo. Luego se preguntan por qué el día se descontrola, por qué las decisiones se desvían, por qué el ánimo se pierde antes de mediodía. La bendición de Dios no es una varita mágica que se agita en el caos. Es una presencia que se recibe cuando se abre el canal interno con honestidad, cuando se enciende la devoción con verdad y cuando se reconoce que la bendición se encuentra del lado de la alineación, no de la improvisación. Este primer punto te pone frente a un espejo. Estás tomando decisiones en tu vida que han erosionado tu capacidad de recibir. Has permitido que la indiferencia devore lo que podría haber sido un brillar constante, y eso se nota en la prisa sin paz, en la productividad sin dirección, en el corazón cargado y la mente dispersa. Esa es la raíz que necesita ser expuesta para que la oración que viene después no sea ritual, sino restauración. Quiero que te imagines por un instante un campo antes de sembrar. Si el agricultor no limpia las piedras, no ara la tierra y no cultiva, no puede esperar una cosecha abundante. La bendición no llega sobre terreno descuidado. Esa imagen se aplica a tu interior. Si entras al día con resentimiento sin procesar, con palabras no dichas que pesan como piedras en la mochila, con identidad rota por comparaciones, con decisiones pasadas que han dejado cicatrices abiertas, la bendición se encuentra con resistencia, se filtra por las grietas que tú mismo permitiste. En cambio, el que se detiene, mira, reconoce lo que está mal y lo trae a la luz con humildad, está preparando el terreno. Ese es el despertar que inicia este punto. No una culpa que paraliza, sino una claridad que impulsa a corregir y a alinearse. Porque como dice el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa limpieza no es solo emocional, es espiritual, es práctica, es la base desde donde se puede pedir la bendición con confianza, sabiendo que no entras con las manos llenas de lo que te aleja, sino con la voluntad sincera de caminar en lo que edifica. La devoción que se enciende aquí tiene que sentirse como aquella madrugada en la que alguien decide levantarse antes que todo y todos, no para escapar, sino para entrar en la presencia como quien va al taller antes que la ciudad despierte, dispuesto a afinar lo que será útil, a ajustar lo que está torcido y a encender la máquina con intención. Esa devoción no nace del legalismo, nace de la experiencia de darse cuenta de que sin ella el día se fragmenta y con ella el día se convierte en una historia con causa y efecto, donde cada paso tiene respaldo divino. Una persona devota al principio del día no empieza preguntando ¿qué me pasa hoy?, empieza diciendo ¿a quién sigo hoy? ¿Qué me guía? ¿Con qué cobertura voy a caminar? Ese cambio de enfoque es fundamental y viene de una reflexión honesta. He tomado decisiones antes que me llevaron a la confusión, a la falta de paz, a la sensación de que algo me falta y no voy a seguir repitiendo sin corregir. Hoy quiero comenzar diferente. Este punto también tiene que generar una palabra de motivación con carne y hueso. No es una frase bonita para memorizar, es una obligación amorosa que se le dice a alguien que aún tiene tiempo de dar vuelta a su historia. El día no es un enemigo que te golpea con sorpresa, es una oportunidad que se presenta con una ventana abierta para que tomes autoridad. La bendición que buscas no es solo para recibir más, es para ser canal, para que tu salud no sea solo para ti, para que tu trabajo no sea solo para tu beneficio, para que tu familia no sea solo un círculo cerrado, sino un impacto. Esa perspectiva hace que la oración de la mañana deje de ser un por favor con incertidumbre y se convierta en una declaración. Hoy te elijo a ti, Señor, como la fuente, como la dirección, como la protección,
como la bendición y como el propósito. En este despertar se entretejen metáforas poderosas. La mañana es la ventana de configuración de tu alma. Como quien enciende el sistema operativo antes de trabajar, la bendición es la cobertura que no se ve pero que se siente cuando todo fluye con menos esfuerzo y con más claridad, como una brújula que ya no vacila porque está calibrada con lo eterno. Tus malas decisiones pasadas son como el equipaje innecesario que llevas en la espalda, pesado, limitando tu paso, y este momento es cuando lo sueltas uno a uno y decides caminar ligero con intención. La historia de José en Egipto es una prueba de ese despertar y ese cambio. Alguien que frente a la adversidad no permitió que la injusticia interna lo destruyera, sino que se alineó a la visión correcta, se preparó internamente y se convirtió en canal de bendición para una nación. Tú no tienes que esperar a que algo externo te autorice para despertar. El primer punto es tomar el control de tu interior y decidir, hoy empiezo con cobertura, hoy reconozco lo que me ha estorbado y hoy abro la puerta para que la bendición entre. También hay un componente de teorías espirituales claras. La bendición en la Biblia no es solo prosperidad material o bienestar emocional aislado. Es integración, alineación y fruto sostenido. Génesis 12:2 dice, «Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición». La bendición te posiciona para ser canal. Eso implica una actitud activa, no pasiva. No se recibe la bendición como quien espera que algo caiga del cielo sin cambiar nada, sino como quien se prepara para ser usado. Ese preparar empieza aquí con el reconocimiento de que ha habido fallas, con el deseo renovado de hacer diferente y con la decisión de hablar con Dios como quien ajusta la dirección antes de salir a navegar. En este punto inicial también se sienta la base para las acciones que vendrán. Una oración matutina sin introspección es una lista al viento. Una oración que tiene poder viene después de haber hecho el trabajo interno de limpieza, después de haber encendido la devoción con intención, después de haber entendido que el día se gana en el alma, primero y en las acciones después. No es solo repetir palabras bonitas, es decir con firmeza, te recibo, te busco, te necesito. No quiero repetir errores. Quiero tu bendición para vivir con propósito y ser canal. Ese es el tono con el que se debe entrar al resto del proceso. Y este primer punto se encarga de que haya una base emocional, espiritual y mental sólida. Así que, desde aquí, el día ya no es una serie de eventos al azar. Es un terreno que se bendice, se camina y se multiplica. El que comienza con devoción y con conciencia de lo que necesita corregir ya tiene ventaja. Sus decisiones no son fruto del desgaste sino de la dirección. Su voz no es eco sino palabra con propósito. Su influencia no se diluye porque está presente desde el inicio con cobertura. Este es el punto de giro. Lo que sigue será la teoría sólida detrás de la bendición, la confesión y alineación interior, la invocación explícita, la protección, la declaración de propósito y el envío. Pero todo eso se sostiene si este despertar fue real, si esta reflexión fue tomada como base, si esta intención fue firmada con el alma. Hoy empieza diferente. Este segundo punto profundiza en la base que sostiene todo lo que viene. ¿Por qué una oración matutina importa? No es un ritual vacío que se repite por costumbre ni una frase de apertura para empezar bien el día. Es la configuración espiritual, emocional y mental del terreno sobre el cual se va a edificar la jornada. Si la mañana fuera un sistema operativo, la oración intencional es el reinicio consciente que alinea procesos, cierra interferencias, establece prioridades y activa la conexión con la fuente. La teoría espiritual detrás de esto tiene múltiples capas y merece que se desglosen una por una. La bendición no cae en vacío, la intención marca dirección y la alineación con Dios convierte lo incierto en una ruta con respaldo divino. Primero, la bendición es más que recibir cosas buenas. Es una cobertura que transfiere autoridad, protección, provisión y propósito. En la Escritura, la bendición aparece como la declaración de favor y plenitud que se extiende sobre una vida preparada. Abraham fue llamado a ser bendición, y esa bendición lo posicionó no solo como receptor, sino como canal de impacto para naciones. Esa misma lógica se repite en cada mañana. Cuando la bendición se invoca y se recibe desde un corazón dispuesto, no se trata solamente de tener un día con menos resistencia, sino de caminar con una influencia mayor,
con recursos que no siempre son visibles, con puertas abiertas en lo espiritual, emocional y práctico. La bendición despierta lo que ya está sembrado y amplifica lo que se decide hacer en alineación con el cielo. La intención es la segunda capa. Muchos se acercan a Dios con una oración por favor, desordenada, sin haber puesto claridad en su corazón sobre qué buscan, qué están dispuestos a dejar y qué esperan recibir. La intención es el faro que le dice a tu alma: estoy eligiendo conscientemente esta dirección. No es accidente, no es rutina, es decisión. En Jesús se ve una intención constante en su comunión con el Padre. No vivía una relación casual, vivía una relación que implicaba escuchar, preguntar, alinearse y luego actuar con propósito. La oración matutina con intención no es simplemente gracias por este día, es Señor, te presento este día con claridad, mi mente, mis relaciones, mi tiempo, mis decisiones, alinéame con tu voluntad. Haz que mi propósito se conecte con tu diseño. No quiero desperdiciar lo que me das, quiero ser canal. Esa intención definida transforma lo que podría haber sido un día reactivo en una jornada con dirección. La alineación es la tercera capa y es donde se sostiene todo. Alinear significa que lo que hay en tu corazón, en tu mente y en tu palabra no está separado de lo que viene desde lo alto. Esa alineación comienza con una actitud de humildad, de reconocer que sin esa sincronía tu esfuerzo se diluye, y continúa con el acto específico de declarar: estoy contigo, mi paso está sujeto a tu guía, mis decisiones se revisan bajo tu palabra, mi voz no se levanta sin tu respaldo. Hay una frase que resume bien esto: no vivas tu día como si fueras el piloto automático, levanta la mirada, revisa el mapa y sincronízate con el destino divino. Alinear no significa ausencia de problemas, sino presencia de propósito dentro del proceso. Si lo que haces está alineado, incluso las pruebas se convierten en instrumentos de crecimiento, no en trampas para desviarte. Desde la teoría también se debe entender que la oración matutina es un acto de soberanía sobre el tiempo. El primer momento del día puede ser el punto donde se cede la autoridad. Dejas que la ansiedad, las distracciones o las voces externas marquen la agenda, o puede ser el punto donde la recuperas, donde tú decides qué influencia vas a permitir, prioridades se van a levantar y qué identidad vas a declarar. Iniciar con una oración sincera y profunda es como colocar una señal en lo alto. Hoy camino con tu bendición, con tu dirección y bajo tu cobertura. Ese gesto simple cambia el tono interno, cambia la perspectiva externa y recalibra tus respuestas automáticas. Hay una dimensión de fe práctica aquí. Cuando pides con un corazón alineado, no es suficiente con mencionar las palabras, sino que tu espíritu las respalda. Esa fe se alimenta con recordatorios que tú mismo puedes integrar como acciones. Escribir en un papel 3 intenciones del día que estén en línea con la voluntad de Dios. Meditar en un versículo que declaren y que actúe como ancla. Pronunciar en voz alta quién eres en Cristo antes de exponerte a cualquier presión. Y declarar una bendición sobre tus actividades y sobre las personas con las que te vas a relacionar. Esas acciones concretas convierten una oración en un sistema operativo activo, no en una fórmula pasiva. Las metáforas ayudan a que este fundamento no se quede en lo abstracto. Imagina iniciar un día sin oración como arrancar un auto en una carretera sin revisar el combustible, sin ajustar la dirección y sin encender las luces. Puede que avances unos metros, pero terminarás varado, desorientado o estrellado. En cambio, la oración con bendición, intención y alineación es como revisar el tablero, encender los faros, calibrar la brújula y pisar el acelerador con conocimiento de rumbo. Otra imagen, una semilla que se siembra sin preparar la tierra y sin regarla temprano tiene menos probabilidad de crecer. La oración es el agua y la luz inicial que prepara esa semilla para crecer fuerte, con raíces profundas y con fruto que permanece. También hay que traer referencias de otros que han hablado con autoridad sobre el poder de comenzar con intención y fe. Por ejemplo, líderes espirituales contemporáneos y del pasado han enfatizado que el primer pensamiento del día es el más vulnerable y el más poderoso. Citas como la de John Wesley, quien decía que la gracia de Dios no nos hace pasivos, nos hace activos, encajan aquí. La oración no es espera pasiva, es acción fiel. Lo que Jesús enseñó en los evangelios no se reduce a una serie de reglas,
se sostiene en la visión de que la relación con Dios transforma el interior y eso se refleja en cada ámbito. Esa transformación temprana, en la mañana, es la diferencia entre una temporada donde la vida parece empujarte y una donde tú empujas con dirección porque estás alineado con una fuerza mayor. La teoría también incluye entender que una oración sin claridad se dispersa. Por eso es crítico estructurar internamente lo que se pide y cómo se lo pide. Comenzar reconociendo a Dios por quien es, recordar el fundamento de tu identidad en Él, confesar y soltar lo que te separa, esas cadenas de resentimiento, culpa, dudas o comparaciones, y después pedir con convicción. Ese paso de limpieza interna y alineación emocional no es opcional, es el canal por donde la bendición fluye sin obstrucción. Una acción práctica para eso es tener un momento de silencio breve donde se identifica lo que pesa, se lo nombra y se lo entrega a Dios, antes de pasar a la declaración de intención y bendición. Este punto no puede omitir la dimensión de responsabilidad. Alinear con Dios no significa que todo te será entregado sin participación tuya. La bendición requiere que tú también seas parte del proceso. La intención no se queda en la oración si tu comportamiento después contradice lo declarado. Por eso la teoría se complementa con una ética de coherencia. Lo que pides en la mañana debe reflejarse en lo que haces en la tarde. Si buscas sabiduría, fíjate en las decisiones. Si pides provisión, administra con fidelidad. Si pides favor, sirve con integridad. Esa correspondencia entre lo que se ora y lo que se vive es el sello que confirma que la oración no fue una formalidad, sino un punto de anclaje que produjo movimiento real. Y como en todos los grandes aprendizajes de Jesús, el fundamento de la oración se refuerza con una capa de devoción que no se apaga con la rutina. Esa devoción nace de ver el efecto de lo que ocurre cuando se comienza el día con intención, más paz en medio de la presión, más claridad en decisiones confusas, menos reactividad ante lo injusto, más capacidad de ser canal para otros. Esa devoción se convierte en hábito cuando se repite con agradecimiento en la noche lo que se pidió en la mañana, cuando se da testimonio personal de cómo la bendición se manifestó, y cuando se genera el deseo de no volver a empezar el día sin esa conexión. Este segundo punto entonces te deja con una comprensión profunda. La oración matutina importa porque es la base de la bendición, porque define la intención de tu día y porque te alinea con Dios para caminar no de manera dispersa, sino con propósito, cobertura y respaldo. No se improvisa ni se delega a la casualidad, se prepara, se pronuncia y se vive. Esa preparación te posiciona. Esa pronunciación te conecta y esa vida alineada se convierte en testimonio. Lo que sigue será cómo tomar esa base y ponerla en acción a través de confesión y alineación interior, invocación de la bendición, protección, declaración de propósito y cierre con envío. Pero sin este fundamento claro, todo lo demás pierde fuerza. Por eso esta parte es extensa, porque merece ser entendida, integrada y activada. Este tercer punto entra en la parte que realmente desbloquea la bendición. Confesión y alineación interior, que no es simplemente admitir errores de forma rápida, sino hacer un inventario profundo, traer a la luz lo oculto, desarmar lo que ha ido desconfigurando tu identidad y restablecerla en la verdad de quién eres en Cristo, para que lo que recibas no choque con lo que llevas por dentro. Muchos empiezan el día pidiendo cobertura, provisión y favor, pero entran con bolsillos llenos de resentimiento, con voces internas que repiten mentiras, con heridas no sanadas, con patrones repetidos que cubren la luz y distorsionan la dirección. Esa desconexión interna es como poner una antena en un terreno lleno de interferencias. Por más señal poderosa que haya arriba, lo que llega a tu sistema está distorsionado. Este punto es tomar tiempo, con honestidad radical, para limpiar el sistema, reajustar la identidad y preparar el canal para que la bendición fluya sin obstrucción. La confesión entendida correctamente es la apertura de puertas que se habían cerrado por orgullo, por justificaciones, por dejar que el ya es así se convierta en excusa. No es una lista de culpa que te hunda, es un acto de valentía. Ver la verdad de tus decisiones, esas que elegiste por comodidad, por miedo, por apariencia, por herida, y no esconderlas tras palabras suaves. El arrepentimiento bíblico tiene 3 fases: ver con claridad lo que ha estado mal, sentir una incomodidad real frente a esa desviación,
no por condena permanente, sino por el contraste con lo que es correcto, y moverse hacia una acción que refleja el giro, no decir lo siento, y seguir igual, sino dejar de alimentar la vieja narrativa. Esa transformación interior comienza cuando te confrontas con las áreas donde has permitido que el ego, la envidia, la falta de perdón, la comparación, el miedo al rechazo, el vivir para agradar o el esconderte detrás de una imagen te hayan separado de la fuente. El siguiente nivel es la restitución de la identidad. Muchas veces lo que bloquea no es solo una acción equivocada, sino una creencia errónea sobre quién eres. Si te has definido por tu pasado, por tus fracasos, por la aprobación o el rechazo ajeno, por lo que no lograste o por lo que otros dijeron de ti, esa narrativa interior tiene más poder que cualquier bendición que intentes recibir. Volver a la identidad en Cristo significa repetir con intención: soy hijo amado, redimido, llamado, equipado. No soy definido por mis errores, sino por su gracia. Ese cambio no se hace con frases de moda, se hace con criterio diario. Cuando una voz interna comienza a murmurar dudas sobre tu valor, la reemplazas con la voz de la verdad que ya fue proclamada. Es como resetear un sistema que estaba corrompido por malware. No solo se elimina lo que lo infectaba, se reinstala el núcleo original con las configuraciones correctas. Esa identidad limpia se convierte en filtro automático para decisiones, lenguaje y reacciones. La alineación interior también pasa por perdonar y soltar. Si hay heridas en tu corazón, de otros hacia ti o de ti hacia otros, esas heridas son como raíces de árboles viejos que rompen las tuberías por las que debería fluir la bendición. El perdón no es negar que te hirieron. Es dejar de sujetar el resentimiento como si fuera tu derecho y reconocer que la falta de perdón te ancla en la falta, no en la libertad. Hay un poder profundo en decir: lo que me hizo dolió, pero elijo no vivir anclado en esa herida. Recibo sanidad y permito que la gracia circule. Y en ese proceso también viene la autocompasión sana, perdonarte por las decisiones que te llevaron a esos lugares oscuros, no como excusa para repetir, sino como punto de partida para una nueva manera de vivir. El perdón hace que tu interior se vuelva campo fértil otra vez, donde en lugar de brotar culpa, brota propósito y responsabilidad renovada. Una parte concreta de esta confesión y alineación interior es tomar un momento de examen. Eso puede sonar espiritual, pero en realidad es práctico. Hacer una pausa consciente al inicio del día para preguntarte sin flotar en la culpa, sino en la claridad: ¿qué narrativas me han dominado? ¿Qué emociones repetidas están guiando mis reacciones? ¿Con qué parte de mi pasado sigo justificando actitudes que no reflejan a quién soy en Cristo? Escribir esas respuestas, nombrarlas en oración, entregarlas y luego reemplazarlas con verdades nuevas tiene un efecto acumulativo. No es algo que se hace una vez y se olvida. Es un ciclo diario que te mantiene calibrado. Estas prácticas son parecidas a la rutina de un atleta. No se entrena una vez y se espera que el cuerpo funcione con el mismo nivel por siempre. Se corrige, se revisa, se fortalece continuamente. Hay una teoría espiritual sólida detrás de todo esto. El interior no es un territorio neutro. Lo que habita en tu mente, en tu emoción y en tu identidad, crea patrones y respuestas antes que tú siquiera pienses. Si permites que la vergüenza, la culpa no resuelta, la inseguridad o el vivir para la aprobación sin filtro manejen tu centro, la bendición rebotará como una onda en un espacio cerrado. Cuando haces confesión honesta, cuando dejas que la verdad expulse mentiras, cuando te alineas en tu identidad y sueltas el peso viejo, abres esos muros y permites que la luz entre con claridad, que la bendición se asiente y que la dirección tenga coherencia. Es el fundamento silencioso que hace que la oración no sea un mero decir cosas, sino una transformación interna que proyecta hacia afuera. También se deben traer ejemplos de la vida real y bíblica para que esto no sea abstracto. David, en el Salmo 51, no escondió su pecado, lo hizo visible, se arrepintió con profundidad, pidió un corazón limpio, y esa restauración le permitió continuar con un propósito claro. Pedro negó a Jesús, pero luego fue restaurado y su identidad ya no fue la del negador, sino la del apóstol que asumió la responsabilidad con poder. Esos no son caminos perfectos. Son caminos reales donde la confesión y la alineación interior reconfiguraron futuros.
Tú también puedes tener una historia donde el antes no determine el después si decides traer luz a lo que estaba oculto, recibir limpieza en lo profundo y caminar con una identidad alineada con su verdad. Para que esto tenga impacto práctico, se pueden incorporar frases o declaraciones de verdad como rituales matutinos. Hoy no camino desde la inseguridad, camino como hijo amado. Hoy dejo atrás la comparación y me enfoco en mi llamado. Hoy suelto lo que me ata y recibo la cobertura de su presencia. Hoy permito que su perdón me libere y me impulse a actuar con integridad. Repetir esas declaraciones en voz alta después de la confesión es sellar el giro interior. No es autoengaño, es programación consciente de tu corazón con la palabra. La alineación interior también afecta el lenguaje. Lo que predicas internamente se expresa externamente. Si estás diciendo soy capaz, tengo propósito, soy perdonado, pero tus palabras, tus tonadas, tus quejas y tu trato con otros no reflejan esa declaración, hay disonancia y esa disonancia debilita el flujo de bendición. Por eso parte del realineamiento incluye hablar lo que se ha reconfigurado, corregir la narrativa que repites en tu mente y en tus labios, no por esfuerzo forzado, sino porque el interior ahora tiene otra base genuina que sostiene esa verdad. Este punto 3 no es una etapa pequeña, es la base sobre la que se apoya la invocación efectiva de la bendición, la petición de provisión, la dirección y la protección. Si lo que pides en la mañana no tiene ese trabajo previo de aclarar, confesar, alinear y sanar, es probable que sientas una desconexión entre lo que crees que estás pidiendo y lo que tu vida refleja. Por eso se toma tiempo aquí. Es el momento de reconciliar tu interior con la intención que quieres que el día lleve, y de asegurarte de que, cuando pronuncies la oración, lo haces desde un lugar donde lo viejo ya no tiene autoridad y lo que viene está preparado para recibir. Este proceso te deja con una paz curiosa, no es ingenua ni pasiva. Es una paz que emerge cuando sabes que no estás escondiendo cosas, que no estás sosteniendo cargas secretas, que tu identidad ha sido recalibrada y que tu corazón está en sintonía. Esa paz no se gana por borrar el pasado, sino por integrarlo correctamente como testimonio de que ya no gobierna, y por caminar con la convicción de que cada decisión hoy se apoya en una verdad interior reafirmada. Lo que sigue después de este punto es tomar esa limpieza, esa identidad y esa alineación y convertirla en declaración de bendición, pedir cobertura con autoridad, recibir dirección y salir con propósito, pero sin este trabajo interior, todo se queda en deseo y no en desplazamiento. Este cuarto punto entra en la acción directa, invocar la bendición de Dios de manera explícita sobre el día, no como algo casual que se murmura de paso, sino como una declaración poderosa que se pronuncia después de haber hecho el trabajo interior, con una fe que no titubea y con una intención que alinea corazón, mente y voluntad. La bendición que se invoca no es una lista de deseos infantiles, es un llamado deliberado para que lo que se ha preparado por dentro se manifieste en lo externo con provisión, sabiduría, favor y fortaleza, y que ese favor no dependa únicamente de mérito propio, sino que se conecte con la gracia que fluye cuando se camina en coherencia. Invocar es poner nombre a lo que se necesita y al mismo tiempo reconocer la fuente que lo puede proveer, es pronunciar con certeza. Hoy necesito tu dirección, tu provisión, tu claridad, tu respaldo. No voy a avanzar con mis propias capacidades limitadas, sino con tu cobertura y tu poder. Esa declaración es la llave que activa la bendición en el contexto del día. Porque no se trata solo de pedir y luego dejar que el día pase sin participación, sino de pedir y actuar desde la recepción, como quien toma el agua que se le ofrece y camina con la confianza de que no faltará. Primero se invoca provisión en todas las áreas que se han identificado como sensibles, la provisión emocional para no ceder al desánimo cuando la carga pesa, la provisión de recursos para ejecutar lo que se tiene que hacer sin comprometer la integridad, la provisión de tiempo para no ser arrastrado por la prisa sin sentido, la provisión de relaciones que edifiquen en lugar de drenar, y sobre todo la provisión de paz que permite tomar decisiones con claridad. No se pide desde la urgencia sin fundamento, se pide desde la necesidad reconocida y desde la convicción de que Dios no solo provee lo necesario, sino que lo hace en formas que amplían impacto y sostienen a largo plazo. Es como quien sale de casa con una mochila ligera sabiendo que la fuente de provisión está asegurada,
no como quien carga con ansiedad buscando llenar vacíos que no se llenan con lo temporal. Al invocar provisión se puede usar lenguaje específico. Señor, abre las puertas que necesito hoy, provee lo que no tengo, y dame creatividad para manejar lo que sí está en mis manos. Haz que cada recurso se multiplique para tu propósito y no para mi vanidad. Luego se invoca sabiduría, porque sin sabiduría la provisión se malgasta, el favor se confunde y las decisiones se tornen en trampas disfrazadas de oportunidad. Pedir sabiduría en la mañana es reconocer que no se sabe todo, que las variables son muchas y que la dirección correcta muchas veces no se ve con la sola lógica humana. Es pedir mente clara, discernimiento para leer situaciones, sensibilidad para reconocer influencias que desvían, y la capacidad de responder con integridad en lugar de reaccionar desde la emoción. Santiago lo puso con claridad. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa sabiduría no es conocimiento académico solamente, es una intuición guiada, una paz que señala el camino correcto cuando hay dos opciones, y una firmeza que evita que se elija por presión o por miedo. Invocar sabiduría puede sonar así: dame, Señor, ojos para ver lo que otros no ven, palabras para decir lo que edifica, fuerza para actuar con discernimiento y no con precipitación, y corazón para mantener el enfoque en lo que realmente importa. El favor es otra dimensión que se invoca con la bendición, y no se limita a que todo sea fácil, sino a que la presencia de Dios haga que el esfuerzo tenga resonancia, que las alianzas correctas se presenten, que las puertas que deben abrir se abran con sincronía divina, y que las influencias que deben respaldar vengan en el momento justo. Favor no es un privilegio arbitrario, es una aceleración en lo que se está haciendo conforme a su voluntad. Es la mano que suaviza lo difícil, es la gracia que abre camino sin comprometer el carácter. Se puede declarar: Señor, pon tu favor en mis pasos, que lo que hago hoy no choque con tu propósito, sino que se alinee y propulse, que las personas correctas se encuentren conmigo, que mi voz tenga eco donde se necesita y que mi trabajo se convierta en canal de bendición. Ese favor permite que la bendición se convierta en plataforma, y no solo en un alivio momentáneo. Y junto con provisión, sabiduría y favor, se invoca fortaleza porque el día traerá desafíos, presiones y momentos donde el cansancio quiere tomar control. Fortalecerse no es solo tener energía física, es tener una integridad emocional que no se quiebra ante la injusticia, una resistencia espiritual que no cede ante la tentación fácil, una convicción que sostiene cuando las dudas llegan, y una capacidad para seguir adelante con valentía, aun cuando el entorno no ha cambiado. La fortaleza se pide así: dame, Señor, fortaleza para mantener mi enfoque, para no ceder a lo que me desvía, para ser constante en lo que he decidido, para permanecer firme en relación con lo que he declarado, incluso si las circunstancias se ponen difíciles. Esa fortaleza también incluye restauración rápida de lo que se ha dañado en el camino, para que el liderazgo o la influencia no se detengan por pequeñas caídas, sino que se rehagan con rapidez y se sigan moviendo con autoridad. Invocar la bendición así es articular un lenguaje que no suena a lista dispersa, sino a un pacto. Hoy te elijo a ti como la fuente de todo lo que voy a necesitar. Mi mente, mi boca, mi fuerza y mis decisiones están sujetas a tu guía. Te pido provisión que me capacite, sabiduría que me oriente, favor que abra puertas para tu gloria, y fortaleza que me sostenga en la prueba. Esa oración se acompaña de una actitud, la de recibir y también la de corresponder. Porque invocar no es solo pedir, es estar dispuesto a vivir de manera que lo invocado no se destruya con contradicciones. Es como quien recibe un encargo importante y no solo acepta la misión, sino que se prepara para cumplirla con excelencia. La forma en que se activa esta invocación puede tener rituales que favorezcan su impacto. Empezar declarando en voz alta la bendición sobre el día, escribir 3 cosas concretas sobre las cuales se pide provisión y favor, meditar brevemente en un versículo que funcione como ancla de sabiduría, y cerrar la invocación con una declaración de fortaleza. Es también establecer en el corazón una expectativa no de control absoluto, sino de alianza. Trabajo con tu respaldo, no en contra del flujo, no soy víctima del día, soy portador de tu bendición.
Esa expectativa reconfigura la manera en que se enfrenta cada contacto, cada decisión y cada dificultad. Este punto 4 es el punto donde el fundamento previamente hecho se traduce en un lenguaje directo con Dios, donde la preparación interna se convierte en petición consciente con autoridad, y donde la bendición se activa no en el vacío, sino en una cadena de provisión, sabiduría, favor y fortaleza que se entrelazan para que el día no sea una serie de reacciones, sino una secuencia intencional de alineación, influencia y propósito. Lo que sigue después de esto es recibir esa bendición, cubrirse con ella durante el día, declarar protección y dirección, afirmar el propósito y cerrar con envío. Pero sin esta invocación explícita y decidida, muchas mañanas solo pasan como ruido sin aprovechar el respaldo que estaba disponible desde el inicio. Este quinto punto entra en una de las necesidades más urgentes de cualquier mañana que quiere ser bendecida y fructífera. Protección y dirección, porque no es suficiente haber despertado en devoción, haber alineado el interior y haber invocado la bendición. El día trae fuerzas opuestas, confusión, decisiones engañosas, influencias que tratan de desviar, tentaciones que quieren corroer la intención y falsos caminos que aparentan ser progreso. Por eso, este segmento es para declarar cobertura, establecer un perímetro espiritual y pedir guía clara, sabiendo que la protección no es una burbuja que aísla, sino una orientación activa que permite moverse con libertad dentro de la voluntad de Dios y con seguridad frente a lo que viene. Es como caminar por una ciudad en la noche con una luz potente en la mano y una brújula que no titubea. Ves lo que antes era sombra, conoces el rumbo real, y cada paso da menos lugar a tropiezos por caminos equivocados. Primero se declara protección contra la confusión, porque uno de los robos más silenciosos del enemigo es hacer que la mente se disperse, que el corazón se desgaste en indecisiones y que la intención sea diluida por la duda disfrazada de análisis. La protección que se pide no es una anestesia para no pensar, sino un escudo que filtra la voz de lo que no edifica, y que afina la capacidad de distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo auténtico y lo manipulado. En la Escritura se hace referencia a Dios como la lámpara que alumbra mi camino y guarda mis pasos. Y esa lámpara no solo ilumina, también quema lo que intenta ocultarse en la oscuridad. Pedir protección contra la confusión, es decir, Señor, no permitas que el ruido externo o interno me mueva de tu camino. Dame una mente clara, un espíritu centrado y un corazón que no caiga en la trampa de la dispersión emocional. Que tu verdad actúe como filtro para lo que me presentan hoy y que no acepte narrativas que me desalineen de lo que ya he declarado contigo. Esa petición se vuelve concreta cuando, en momentos de presión, el alma responde con la paz de saber qué decisión se alinea con su propósito en lugar de ceder al impulso del atajo que parece más rápido pero desvía. Luego se pide protección contra la tentación y los ataques encubiertos, esos impulsos que se disfrazan de merecimiento, de solo esta vez, de nadie se dará cuenta, de la comparación que engendra envidia o la justificación que roba integridad. La tentación no siempre viene como un golpe violento. Muchas veces se infiltra con suavidad, como agua que se filtra por una grieta y, con el tiempo, socava la estructura. Por eso se declara, Señor, cúbreme con tu presencia para que mi voluntad no sea tomada por lo que se ve atractivo pero me aleja, para que mi corazón no se adhiera a promesas falsas, para que mis ojos no busquen lo que no edifica y para que mi lengua no pronuncie palabras que me desvíen. Esa cobertura incluye también el reconocimiento de las trampas internas, los viejos patrones, las justificantes mentales, las heridas no sanadas que se camuflan como reacciones legítimas y el pedir que esos puntos ciegos sean iluminados. Es un acto de humildad espiritual admitir. No confío solo en mi fuerza. Necesito vigilancia que no me deja dormir en lo que antes me traicionó. Esa vigilancia divina funciona en paralelo con la atención personal, como un copiloto que alerta justo antes de que el camino se vuelva traicionero. La protección también se extiende a los ataques externos, influencias tóxicas disfrazadas de consejo, personas que buscan tu desaceleración bajo la apariencia de preocupación, ambientes que presionan para comprometer la integridad y decisiones que vienen con promesas brillantes pero con raíces podridas. Aquí se pide sabiduría para detectar esas trampas pero también cobertura para que la influencia de lo dañino no penetre el círculo interior. Es declarar, Señor,
Pon frontera alrededor de mis relaciones, mis conversaciones, mis decisiones importantes. No permitas que lo que no es tu voluntad me sea presentado como inevitable. Dale a mi espíritu sensibilidad para detectar lo que no me fortalece y libertad para rechazarlo sin culpa. Esa protección no es aislacionismo, sino discernimiento activo con respaldo divino que permite entrar en interacción sin quedar atrapado. Y en esta demanda de protección y dirección también se reafirma la dependencia en la guía de Dios para cada paso, porque muchas veces se pretende avanzar con fuerza propia en territorios que requieren su señal. Pedir dirección es reconocer que hay caminos que se ven correctos en apariencia, pero que desvían del destino verdadero, y que solo con su voz clara se puede diferenciar lo que conduce hacia el propósito de lo que parece urgente pero es un desvío. Guía mis pasos como un pastor guía su rebaño. Haz que no dé un paso que me separe de ti, y si me equivoco, ilumina el regreso sin que me quede encallado en la culpa. Esa dirección se mezcla con la protección. Mientras Dios te cubre, también te orienta. Mientras te guarda de lo que confunde, te muestra el siguiente paso con precisión. No es una guía confusa ni una carga de indecisión, es una sincronía entre escuchar su voz y moverse con confianza, sabiendo que el camino tomado está bajo su respaldo y que las desviaciones se corrigen sin perder el ritmo. Se acompañan estas declaraciones con imágenes internas que ayudan a sostener la fe. Imaginar que el día es un territorio con zonas de niebla y que la protección es la luz que disipa esa niebla para que no tropieces, o que la dirección es una mano firme en tu hombro que te inclina hacia la ruta correcta antes de que tomes un desvío peligroso. También es útil pensar en una ciudad fortificada. No se entra sin pasar por puertas, sin tener quienes vigilan y sin reconocer puntos de vigilancia estratégica. Tu vida diaria necesita esa fortificación espiritual. Y por eso esta oración no es discurso general, es una declaración específica de lo que se protege y hacia dónde se mueve con claridad. Además, incluye una dimensión práctica. Hacer una pausa después de declarar protección y dirección para escuchar. Eso no contradice la acción, la fortalece. Hay momentos de silencio donde se recibe una palabra fresca, una confirmación, una advertencia sutil. Esa pausa no es vacilación sino sensibilidad. El que camina protegido y dirigido no corre ciego, detiene el paso lo suficiente para escuchar la corrección y luego sigue con mayor convicción. Esa disciplina de hablar, declarar, escuchar, moverse, es una coreografía espiritual que trae menos desgaste y más efectividad. Este quinto punto, entonces, no solo te da una lista de cosas para pedir, te da una estructura de cómo articular la cobertura que transforma la incertidumbre en seguridad, el ataque en defensa inteligente, la confusión en claridad y el caminar en propósito firme. Lo que sigue será tomar esa protección y dirección recibidas para declarar el propósito del día con acciones alineadas y cerrar con envío, pero nada de eso tiene coherencia sin esta base de saber que estás cubierto y encaminado. Este sexto punto es el momento en que lo que se ha despertado, limpiado, invocado y cubierto se traduce en una declaración concreta de propósito y en una hoja de ruta de acciones alineadas con la voluntad de Dios, porque sin propósito definido y sin pasos intencionales, la bendición se disipa como agua derramada en tierra sin canalizar. La mañana se convierte en algo más que una sucesión de tareas, se transforma en una misión personalizada, una obra en la que cada decisión es una afirmación de que no se está caminando por inercia, sino con dirección consciente. El propósito no llega por casualidad ni se inventa con frases motivacionales, se descubre y se declara desde la alineación interior previa, se le da voz y se le viste de hábitos que lo sostienen. Jesús no solo enseñó principios abstractos, sino que vivió con propósito claro, cada parábola, cada acto de sanidad, cada silencio, cada palabra, estaba conectado a una misión de restauración, de amor, de redención. Eso mismo es lo que debe ocurrir en tu día, cuando lo cierras con una declaración de propósito, no un ver qué pasa, sino un hoy voy a hacer esto porque sé quién soy, a quién sirvo y hacia dónde voy. Declarar el propósito implica hablar con precisión lo que se quiere que ese día produzca, no desde ambición vana, sino desde una convicción que se ancla en lo eterno. Ese propósito puede sonar diferente dependiendo del contexto. En el trabajo es ser luz en la ética, ser excelencia sin comprometer valores.
ayudar a que otros no caigan en atajos destructivos. En la familia es atender con presencia, corregir con amor y dar seguridad emocional. En las relaciones es ser puente y no fuente de conflicto. En el crecimiento personal es avanzar un paso más en coherencia con lo que ya se ha decidido interiormente. Y esa declaración no puede quedarse en la mente, debe pronunciarse y afirmarse. Hoy mi propósito es reflejar su paz en medio de la presión, ser generoso con lo que recibo, hablar verdad con gracia, tomar decisiones claras y dar lo mejor de mí sin desgastarme en lo que no edifica. Esa afirmación se vuelve brújula en momentos de duda y punto de retorno cuando el ruido externo quiere distraer. Acción sin propósito es esfuerzo disperso, propósito sin acción es visión sin fruto. Por eso este punto liga el propósito con hábitos concretos. No se trata de cargar una lista interminable, sino de identificar 3 o 4 prácticas clave que sostendrán el propósito. Una pausa diaria para recalibrar, un filtro antes de hablar o responder, una pequeña inversión de tiempo en lo que edifica a otros y una revisión nocturna para medir fidelidad. Es tan simple como decidir. Hoy, antes de reaccionar ante una crítica, voy a respirar y recordar mi identidad. Antes de aceptar compromisos, voy a evaluar si se alinean con lo que declaré. Cuando vea una oportunidad de ayudar, no la dejaré pasar por comodidad. Estos hábitos son como los cables que conectan la fuente de energía, el propósito, con los aparatos que producen fruto. Si se corta una conexión, la luz se apaga. Si las conexiones son claras, el sistema funciona con eficiencia y sin fugas. La misión personal también necesita anclar su lenguaje en declaraciones de autoridad. No es un quizá ni un ojalá. Es un hoy voy a respaldado por lo que Dios ya ha hecho y lo que Él ha prometido. Por ejemplo, si el propósito tiene que ver con influir, se declara, hoy seré una influencia que edifica. No voy a permitir que el miedo a ser rechazado me calle, porque mi valor está en su aprobación. Si el propósito es avanzar en un proyecto, se dice, hoy trabajaré con enfoque y no con distracción, porque mi tiempo fue dado y lo invierto en lo que construye, no en lo trivial. Si se trata de servir en una relación, la declaración suena, hoy elegiré escuchar antes de corregir y dar antes de exigir, porque estoy llamado a reflejar su amor. Esa forma de hablar tu propósito pone tu espíritu en ahí y hace que tus emociones y tus decisiones empiecen a alinearse como un tren sobre rieles bien colocados. Las metáforas acompañan para que este punto no sea meramente intelectual. El propósito es como un timón en un barco. Sin él, se deriva con la corriente y el viento. Con él, aunque haya oleaje, el rumbo se mantiene porque se ajusta constantemente en relación con la dirección deseada. Los hábitos son las cuerdas y las poleas que permiten manejar ese timón con precisión. Sin el mantenimiento de esas cuerdas, el timón se atasca y se pierde el control. También se puede comparar con una semilla que ya ha sido preparada, bendecida y protegida. Declarar propósito es plantar esa semilla en el lugar correcto, y las acciones son el riego diario y la exposición a la luz, sin los cuales la promesa de fruto se queda en posibilidad. Otro ejemplo está en un atleta olímpico. El propósito de ganar no es solo un sueño, está vinculado a entrenar con disciplina, a alimentarse bien, a descansar estratégicamente y a resistir la presión en competencia. Si la persona decide su propósito y no ejecuta los entrenamientos, no hay medalla. Lo mismo ocurre en tu vida espiritual y práctica. La bendición necesita de tu cooperación activa. Dentro de esta declaración también se integra un componente de rendición. Rendirse no a una vida sin esfuerzo, sino a una vida donde el esfuerzo no es en vano porque se mueve con propósito. Es permitir que Dios corrija la dirección cuando te desvías y estar dispuesto a ajustar el camino sin perder la paz. Ese acompañamiento se traduce en oraciones cortas durante el día. Señor, recalibra esto en mí. Señor, dame claridad para este paso. Señor, ayúdame a mantener lo que declaré al principio. No se trata de ir en hipervigilancia estresada, sino de caminar en sintonía continua con el propósito, como quien lleva un ritmo interno y no deja que la música externa lo saque del compás. Hay también una dimensión comunitaria en el propósito y en las acciones. Declarar tu misión con otros que te conocen trae responsabilidad y respaldo. Compartir con alguien de confianza tu intención para el día o la semana es como poner un testigo en tu declaración. Eso aumenta la fidelidad y permite que otros intercedan.
te recuerden y te sostengan cuando la fatiga o la distracción aparezcan. Esa práctica también multiplica impacto, porque lo que tú estás viviendo con propósito no se queda en ti, se convierte en ejemplo y se activa en otros. Así, el propósito no es solo personal, se vuelve puente. Finalmente, este punto cierra con una imagen de salida. La mañana quedó definida, el propósito fue pronunciado, los hábitos están identificados, la bendición está invocada, la protección y dirección están firmes, y ahora hay una marcha con autoridad. El día será recorrido con una declaración interna que dice, esto es lo que estoy haciendo, ¿y por qué lo estoy haciendo? Mi intención tiene respaldo y mis pasos tienen fundamento. Esa claridad reduce el desgaste emocional, aumenta la eficiencia espiritual y genera un impacto que otros notan sin que tú tengas que explicarlo todo. Caminar con propósito no es caminar perfecto, es caminar con una brújula interna que te permite corregir rápidamente, seguir adelante con integridad y terminar el día sabiendo que lo vivido no fue por accidente, sino por designio consciente. Este séptimo punto es el cierre con poder y con propósito, es la consolidación de todo lo que se ha dicho y hecho hasta ahora, y el momento en que se toma una decisión consciente de vivir el día completo bajo esa bendición, esa protección, esa dirección y ese propósito declarados. Pero no es un cierre superficial ni una frase de despedida sin contenido, sino un pacto interior. Todo lo que se ha activado no se guarda como algo pasajero, se asume como estilo de vida. Aquí se reafirma la responsabilidad de perseverar, de revisar, de corregir sobre la marcha y de mantenerse en sintonía con lo que se proclamó al inicio. La transformación no termina con una oración, se sostiene con vigilancia amorosa, con gratitud activa, con la repetición de lo verdadero y con la humildad de volver a recalibrar cuando se detectan desvíos. Es el momento de tomar el símbolo de todo lo trabajado y decir, esto a lo que me comprometí no es temporal, no es un impulso, es mi forma de caminar hoy y en adelante. Se reafirma la visión de que no se trata solo de recibir, sino de transmitir, de ser canal. Por eso se invita a que la bendición que ahora se vive se extienda hacia otros, no de manera forzada ni egoísta, sino como testimonio genuino. Bendecir a la familia en palabras y acciones, sumar a otros en oración, compartir lo que se ha aprendido con alguien que lo necesita, servir con lo recibido, y ser una presencia que no compite sino que edifica. Ese caminar también implica dar gracias conscientemente en cada momento. Agradecer por la cobertura en lo que se ve y en lo que no se ve, por las decisiones acertadas que fueron guiadas, por las correcciones que llegaron a tiempo, por la fuerza cuando llegó la presión, por la claridad en medio de la confusión, y por la oportunidad de empezar de nuevo si algo se torció. La gratitud no es un adorno, es el sello que corrige el orgullo y convierte la bendición en relación. Además, se refuerza el compromiso de mantener el ancho de banda espiritual, no permitir que la rutina asesine la devoción, ni que lo urgente desplace lo eterno. Esto significa reservar momentos para volver a recalibrar durante el día, decir breves oraciones que reafirmen lo declarado, tomar decisiones alineadas aunque no sean populares, y continuar con el hábito de revisar la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Vivir con autoridad renovada implica responsabilidad continua, y esa autoridad no se impone, se demuestra con consistencia. Quien camina así no necesita justificar su camino. Su vida lo respalda, su paz lo evidencia y su testimonio lo comunica sin necesidad de explicaciones extensas. Antes de cerrar, hay una palabra para quien está escuchando o leyendo. No des por terminado lo que comenzó. Lo que se plantó hoy puede crecer en días, semanas y años, si se mantiene regado con intención, si se protege con discernimiento y si se multiplica con amor. El mismo Jesús modeló cómo una vida entregada no se apaga en el primer obstáculo, sino que se fortalece y se convierte en legado. Tú tienes acceso a esa misma dinámica si decides vivir cada día desde el punto de partida que hoy marcaste. No es una promesa automática sin participación, es una alianza. Tú caminas con lo que declaraste, Él respalda, corrige y amplifica. Gracias por haber llegado hasta aquí con atención, con apertura y con deseo de no ser igual a lo que eras ayer. Si este mensaje te ha dado claridad, te ha confrontado con amor, te ha llenado de propósito y te ha equipado para actuar, entonces mantente conectado,
porque lo que viene está diseñado para profundizar, para recordarte tu identidad, para sostener tu fe en momentos de desgaste y para multiplicar lo que empieza en ti. Suscribirte al canal no es un gesto casual, es una declaración. ¿Quieres seguir recibiendo palabra que te prepara, instruye y desafía? ¿Quieres rodearte de una comunidad que no se conforma con lo superficial? ¿Quieres ser parte de una cadena donde lo que te transforma a ti puede llegar a otros por medio de tu influencia? ¿Y quieres asegurarte de que cada paso que das tenga referencia, seguimiento y alimento para que no caigas en la sequía espiritual? Al suscribirte, recibirás más contenido con fundamento bíblico y aplicación práctica. Te acompañarás en un proceso sostenido y evitarás caer en el desgaste emocional de hacerlo solo. Tu suscripción ayuda a que este mensaje llegue a más almas que también necesitan orientación, restauración y propósito. Te invito con respeto y gratitud a quedarte en este camino, a aplicar con disciplina y hacer luz donde vayas. Con profundo aprecio, te envío una bendición. Que el día que empieza se convierta en plataforma, que la cobertura te acompañe, que la dirección se mantenga clara y que el propósito se cumpla con integridad. Hasta la próxima, con respeto y en el deseo genuino de verte avanzar.